Continuamos. Bueno, solo para recordarles, estamos iniciando la sexta semana, ¿no? ¿Sí? 12 de enero, 12, 19, 6, 2, 16. Sexta semana. Sexta semana. Hoy estamos 16, 17, 23, 17, 30. El 30. No hay 30. 28. Lunes 30, martes 31, viernes 1, jueves 2. El jueves 2 terminamos. Febrero tiene 28 días, doctor. Vamos a terminar. El examen debemos tomarlo más o menos el 5 de marzo. Bueno, hay que ver la próxima clase. La idea es que ya estamos cerca, chicos, ya estamos. No hay tiempo que no se cumpla. No hay tiempo que no se cumpla. Lamentablemente los tiempos se van a cumplir. Ese es el acto de objetividad. Al margen de voluntades, el tiempo inexorablemente no se detiene. Y con él trae los resultados. Y los resultados es el efecto de nuestras acciones, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. ¿No es cierto? Es por eso yo les decía, chicos, prográmense, respeten horarios. El tiempo. Dios perdona, la naturaleza no perdona a nadie. Que estuve enfermito, que viva nada. Nada. No hay justificaciones. Bien. El día de hoy vamos a repasar el tema de endocrinología. Hemos visto fundamentalmente, habíamos dicho de qué, de que el sistema neurológico y el sistema endocrinológico son los sistemas que permiten al ser humano relacionarse con su entorno, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo nos relaciona con nuestro medio interno. Y nuestro medio interno está gobernado por el sistema nervioso autónomo, no voluntario, simpático parasimpático. Y el sistema nervioso somático, voluntario, músculo-esquelético, es el que nos permite programar actividades. No, esa pieza no me gusta, la que viene ancha sí me gusta, me paro a bailar. Es voluntariamente. ¿Cierto? Entonces, a través de los órganos de los sentidos, nosotros podemos percibir formas, olores, colores, densidades, temperaturas, y conozco el medio que nos rodea. A través del sistema endocrino, del eje hipotálamo, hipófisis y las glándulas, nos permite también relacionarnos con nuestro medio. Por ejemplo, una descarga adrenérgica que por acción del simpático descarga en la adrenalina, la que nos va a acelerar nuestras funciones. Habíamos visto de que hay un eje de maduración, el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas periféricas, llamando a los dos órganos de alguna manera los reyes, porque tienen corona y están en la cabeza, es el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Y los demás son, metafóricamente hablando, sería el menor nivel, que empieza con la tiroides, el timo, las glándulas mamarias, el páncreas, los ovarios, los testículos, ¿no es cierto? El riñón en su función endocrinológica. Habíamos visto de hormonas relajantes, hormonas liberadoras, hormonas efectoras, y que el lenguaje era un lenguaje, el lenguaje de las hormonas, el lenguaje del feedback, que es la autorregulación, ¿cierto? Y que una hormona era una sustancia química, un mensajero químico que liberado a la sangre va y genera acción en los demás, en las células periféricas. Habíamos dicho de que la hipófisis tenía dos divisiones, la anterior y la posterior, adenohipófisis y la neurohipófisis, la oxitocina con la vasopresina, que estos eran prácticamente depósitos, porque tanto la oxitocina como la hormona antidiurética se forman ¿dónde? En el tálamo. Y eso debe quedar claro, porque siempre, hasta pregunta de residencia médica es. Lo otro que vamos a ver es que hay deficiencia de los por exceso o por defecto. Entonces, lo primero que habíamos pretendido era entender cómo se sintetizan las hormonas.
Y habíamos dicho que dentro de los organelos citoplasmáticos estaba el retículo El retículo endoplasmático el retículo sintetizado. endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico no hacía otra cosa de que genera, forma proteínas. ¿Sí? Forma proteínas. Y luego se las pasaba ¿a qué? Al aparato de Golgi, que era el ensamblador. Y luego eran desplazadas. En el caso de la tiroides que vimos la semana pasada, o la clase anterior, faltaba el yodurado, ¿no? La acción, la agregación de la molécula del yodo, ¿no es cierto? Y que el yodo se impregnara en la tiroglobulina, que era la proteína más importante que sintetizaba, que esta se producía ¿por qué? Por un estado de oxidación. ¿Y la oxidación por acción de quién? De la peroxidasa. De los radicales libres. ¿Sí saben qué son los radicales libres? ¿Cuáles son los tres radicales libres fundamentales? Uno, eso es, muy bien, superóxido, que es una molécula de oxígeno. O2, ese es el superóxido. ¿Está el segundo radical libre? El segundo radical libre, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, H2O2. Y el tercer radical libre, ¿cuál era? El hidróxido, el radical hidroxilo, o OH. ¿Cierto? Y esos son elementos en el proceso de la oxidación que se liberan. En pequeñas cantidades mantienen el equilibrio y tienen efectos antisépticos, pero cuando se acumulan empiezan a tener efectos deleterios, dañinos. De tal manera que demostrado está que estos radicales libres, cuando se juntan con la célula, aceleran el envejecimiento. Hoy está el tratamiento, los anti-age, ¿no? Anti-aging. ¿Cómo se dice edad en inglés? La edad en inglés. Age, ¿no es cierto? La próxima que viene aquí, llega tarde, ese es el Antioxidantes. Por eso que consumen los antioxidantes. me haces acordar, la próxima clase te voy a poner broma. Aquí se sienta y llega tarde, para que te abra lo que venga. Muy bien, entonces miren chicos, son los vegetales, es la vitamina C, ¿sí? Que neutraliza a estos radicales libres. Y eso es por todo, por el metabolismo. Ya les he dicho, metabolismo es el conjunto de... ¿Te das cuenta? Entonces, miren chicos, por ejemplo, para manera de comentario, antes, ustedes saben que el ser humano ha tenido que enfrentarse ante los problemas de cualquier manera e interpretar el origen de acuerdo a su cosmovisión, cómo veía el mundo. Cuando el hombre ignoraba muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hombre primitivo, cuando baja el hombre, ¿saben la teoría? Baja el mono de los árboles, ¿no? Hay una teoría, la teoría decía que una quebrada del río Uganda divide al África en dos niveles. Unos monos se quedaron atrapados a una orilla y los otros monos a la otra. En los que se quedaron a la derecha tenían abundancia de todo. Hasta que los monos vivían felices, los bien tenían como cantidad se reproducían, si no tenían otra cosa que hacer, toda la abundancia. Y los que quedaron acá eran zonas inhóspitas, de tal manera que los monos se les acabó la fruta, tenían que bajarlo. Pero conforme bajaban eran presa fácil de los animales. Como caminaban en cuatro patas, te venía un carnívoro, se lo comía. Entonces él aprendió que caminar en cuatro patas no era bueno. Y él se levantaba y se agachaba, después ya no. Desarrolló las piernas, acortó los brazos y se volvió bípedo. Entonces el mono aprendió a comer carne. Y según la teoría, de ahí venimos nosotros.
¿cierto? Dejamos a nuestros primos hermanos en los árboles, la rama de los primates. El hombre ha ido desarrollando y cada vez que ha tenido problemas tenía una cosmovisión. El hombre ante los truenos, ante los rayos, ante las lluvias, tenía que guarecerse en las cuevas y sacaba la cabeza y miraba. Y en su entender decía, alguien está tirando rayos, alguien tira el agua. ¿Cierto? Y se dice, según la interpretación del filósofo Carlos Marx, decía ese alguien era Dios, que fue creado por el hombre. Cosa que no es cierto. A manera de filosofar, ¿el hombre viene por creación o por evolución? Creación. ¿El hombre fue creado o fue evolucionado? Creado. ¿De acuerdo a lo que habrá sido? Será, pues, ¿no? Albert Einstein dice, el hombre viene por evolución, cuando yo estoy en mi laboratorio. Pero cuando dejo mi maldito salvo de él y cierro la puerta, el hombre es ser creado por Dios. Son dos corrientes que me consideran que ya hay parámetros que están entendiendo. Entonces, el hombre siempre ha tenido que dar una explicación, pero han habido elementos que han surgido en su desarrollo. El hombre descubre y domestica la luz, la candela, el fuego. Aprendió a cocer sus alimentos, aprendió a comprarse de noche, aprendió a defenderse de los animales por el fuego. Otra de las divisiones fue la división del trabajo, fue un elemento extraordinario. Los hombres antes eran cazadores, recolectores de fruta, pescaban juntos, salían, de pronto iban detrás de un animal para satisfacerse de su piel y de su carne, salían y le salía una manada. El hombre regresaba y cuando los más jóvenes volteaban a ver, se comían a quién, a las mujeres que estaban piñadas, a los chiquitos que no comían y a los viejos pues se piñaban. El hombre aprendió que esas actividades no podía llevar a los viejos, a las mujeres peñadas ni a los niños. Y empezó a seleccionar el trabajo. Los más fuertes y los más veloces salen a cazar. A los más viejitos los mandaban a pescar. Y a las mujeres salen a cazar. Fíjense cómo es la evolución en el desarrollo del hombre. Aparte de ¿qué digo? El trabajo, la división, el descubrimiento del fuego, la aparición de la rueda facilitó el trabajo, la aparición de la agricultura. Y con la aparición de la agricultura se rompe el ciclo de ir nómade de un lugar a otro, se vuelve sedentario. ¿Por qué? Porque la agricultura lo afincó. Y con él desarrolló no solamente la agricultura, sino el agropecuario. Se dio cuenta que los animales de pezuñas, cuando ya tenían, les armaba corrales y empezó a reproducir y ya no tenía necesidad. La aparición de la rueda, la aparición de la domesticación del fuego, la división del trabajo, el lenguaje. El lenguaje no es una propiedad biológica, es una propiedad social. Nosotros los seres humanos no es. Luego, después de eso, ya vienen grandes desarrollos, ¿no? La aparición de la escritura. Finalmente, la aparición de la imprenta. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. En ese concepto, el hombre, a través de la historia, ve a los problemas y le da un significado de su cosmovisión, en la manera de cómo veo yo el mundo. Antes las mujeres eran atendidas los partos por las matrenas, pues las comadronas del lugar, ¿no? Mujeres expertas, ayudaban a las mujeres. Pero ¿qué pasaba? De que habían partos difíciles, partos sangrantes, que técnicamente la mayoría por sangrado se moriría, pero ¿quién iba a dar sangre en esa época? Se moría. Y probablemente muchas se llegaban a salvar del chiripa. ¿Bien? Y ese fenómeno viene hasta los años 40, 50, donde se dieron cuenta que una mujer cuando llegaba viejita, llegaba con problemas multisistémicos por deficiencia hormonal, porque en el momento de parir había perdido tanta sangre que había generado un daño a la hipófisis. El fenómeno el signo de chica. Así que tiene medida de la chica. Nadie le va a explicar chica, porque eso lo van a explicar en clínicas, pero probablemente hay. Muy bien.
Regresamos. Miren chicos, en esta vez vamos a hablar de una hormona, que es una sustancia que es producida por las células a partir de quién? Del retículo endoplasmático y en función con quién? Con el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Entonces, las células, las glándulas que liberan hormonas, entonces se clasifican las hormonas se van a clasificar por su acción, anabólica o catabólica. ¿Estamos? Una de las hormonas catabólicas por excelencia es la que hemos visto con la tiroides, ¿se acuerdan? Y una de las hormonas anabólicas por excelencia es la insulina. Y la insulina es generada y producida por un órgano que se llama el páncreas. El páncreas está ubicado en el abdomen superior detrás del estómago. ¿20% hubiera querido consistencia? Bueno, entonces es producido por el páncreas. El páncreas se encuentra detrás del estómago. El páncreas tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene una cola. El páncreas tiene dos funciones fundamentales. El páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina. Exocrina porque va a generar enzimas digestivas, ¿sí? Que van a ayudar a la digestión. Entre las enzimas digestivas están las aminasas que van a actuar sobre qué sustrato, los carbohidratos. Las lipasas sobre qué sustrato, las grasas. Y las proteasas sobre las proteínas. No olviden de que así como el hígado forma la bilis, ¿no es cierto? El hígado, el hepatocito forma la bilis es drenada en los canalículos biliares. La unión de canalículos biliares forman el canalículo del lóbulo derecho, canalículo izquierdo. Y luego se forma el conducto biliar hepático común. El conducto biliar tiene un segmento intrahepático y un segmento extrahepático. El conducto biliar hepático común se une con el conducto cístico que viene de la vesícula. El cístico con el conducto biliar hepático común forma el colédoco. ¿Y el colédoco dónde drena? En el intestino delgado de la segunda porción del duodeno. ¿Dónde? En la polla de Vater. ¿Y la polla de Vater está rodeada por quién? Por el esfínter de Oddi. Eso nunca se olviden porque es fundamental para entender muchos temas. El páncreas vierte su producto exocrino o digestivo a través del conducto de Wilson. El Wilson con el colédoco drena exactamente en la polla de Vater. Ahí, ¿entienden? Entonces, el páncreas es un órgano, ¿no es cierto? Es una glándula que tiene una función exocrina y endocrina. Normalmente, chicos, la regulación de la glucosa, ya hemos conversado, ¿la glucosa qué es? Es un carbohidrato, es un monosacárido, es el 80% de la producción energética. Su fórmula química es C6H12 o 6, proporción de agua. C6H12 o 6, proporción de agua. 12 a 6. Muy bien. C6H12, su peso atómico, perdón, su peso molecular, 180 gramos. 180 gramos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el carbono es 12 por 6, 72, hidrógeno 1 por 12, 2 y el oxígeno 16 por 6, 96, suman 180 gramos. Eso ya tienen que tenerlo así, nunca se olviden. Nunca se olviden. Entonces, la glucosa va a ser regulada en la sangre por acción de la función endocrina del páncreas a través de una hormona que se llama la insulina. La insulina es anabólica. Y lo contrario al anabolismo es el catabolismo. Y les adelanto para ir entendiendo. En una balanza, en este lado está la insulina y en el otro lado están las hormonas contrarreguladoras, las que le llevan la contra. Se encuentra aquí el glucagón
la hormona de crecimiento y los corticoides. Y lo anabólico, el anabolismo, es la función fundamental de la hormona de la insulina. Cuando nosotros recién nos levantamos, por decir, cuando estamos en ayunas, ¿no es cierto? No hemos comido nada. El sentido común nos pregunta, ¿cómo están los niveles de azúcar? ¿Altos o bajos? Después de dormir 12 horas. Bajos. Entonces, inmediatamente se activan las hormonas catabólicas de la glucosa. Y este catabolismo acelera la formación de glucosa. Entonces, a través de la oxidación de ácidos grasos no es otra cosa que el metabolismo de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Hasta acetil-CoA, por ejemplo, que va a entrar en la síntesis de la nueva glucosa. La glucogenólisis. Recuerden que ¿de qué manera se almacena la glucosa? Como glucógeno. ¿Dónde? Hígado y músculos. ¿Qué hace la glucagón? A ese glucógeno lo rompe, por eso se llama lisis. Glucogenólisis. Rompe el glucógeno y aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Cierto? Tanto glucogenólisis lo rompe y al mismo tiempo genera más glucosa. Gluconeogénesis. Glucosa. Nuevo. Génesis, origen. Origen de células, origen de glucosa nueva. A partir de sustancias no carbohidratas. ¿A partir de qué? De ácidos grasos y aminoácidos. ¿No es cierto? Entonces, el glucagón es una hormona catabólica, eleva los niveles de la glucosa en ayunas. ¿Por acción de qué? Acelera la oxidación de las grasas, acelera la gluconeogénesis y acelera la glucogenólisis. Una vez que se dispara, ¿no es cierto? Porque pasan los niveles, tiene que haber una hormona que la contrarregule, ¿cierto? Si ya liberaste, la otra le toca llevarla al equilibrio. Y a eso le toca a la insulina. Así como el glucagón se activa en condición, el ayuno es una condición que estimula la acción del glucagón. El hecho de que el ser humano ingiera alimentos, ese es el estímulo para que se libere insulina. Entonces la insulina, ¿qué va a hacer? Inhibe la producción hepática de glucosa. ¿Inhibe la qué? La gluconeogénesis. Y si inhibe ¿qué? La glucogenólisis, lo inhibe. ¿De qué es contraria? Si esta es catabólica, esta es anabólica. Si la inhibe, quiere decir que la insulina viene a la sangre y dice, tanta glucosa, venga para acá, y la manda al hígado. Hígado, almacénala. La forma como glucógeno. Y no me forme más glucosa, porque hay mucha. O sea, inhibe la producción hepática de glucosa y acelera el almacenamiento de la glucosa. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Disminuir. ¿Quedó claro más o menos? Muy bien. El páncreas endocrino, la formación de la insulina y la acción celular. Bien, chicos. Hemos dicho de que el páncreas es un órgano, ¿no es cierto?, que tiene una función endocrina y exocrina. Exocrina es sinónimo de actividad digestiva a través de la amilasa, lipasa y de las proteasas. ¿No es cierto? Que el jugo pancreático es liberado ¿por quién? Por el conducto de Wilson. ¿Y desemboca dónde? En la ampolla de Backel. La ampolla de Backel se encuentra ¿dónde? En la segunda parte del duodeno. En la segunda porción del duodeno. ¿Y la ampolla de Backel está rodeada por quién? Por el esfínter de hoy. Por el esfínter de hoy. No olviden, chicos, eso, no olviden. El conducto hepático biliar con el cístico coledo con Wilson, en la ampolla de Backel, segunda porción del duodeno rodeada de odio. No olviden, en clínica es. Ahora sí, bien chicos, dentro de la estructura histológica del páncreas, vamos a encontrar a este sistema. Vamos a encontrar a este sistema, que parecen rosquitas, ¿no? Amarillas. Esos son los racimos pancreáticos. Y esta, la que está en el centro, son los islotes del ángel. Y estos de aquí son los vasos sanguíneos que van a alimentar esta célula. ¿Cierto? Ahora,
Estas células se llaman los acinos pancreáticos. Doctora, ¿qué es un acino? No, ay, primera vez que me he escuchado. Delegada Vázquez, ¿qué es un acino? La delegada Ordóñez, ¿qué es un acino? ¿Perdón? Claro. A ver. Ya he escuchado la palabra acino y no están familiarizados porque no saben el concepto. Todo el mundo te deja que te y busca etimología de acino. Ahorita, ahorita. Etimología de acino, que lo encuentra lo lee en voz alta. Proviene del latín acinus, que significa valla, grano de uva o pepita. De nuevo, despacio. Proviene Etimológicamente proviene del latín acinus, proviene del latín acinus. ¿Qué significa? que significa valla, grano de uva o pepita. Baya. ¿Y qué es una baya? Es una fruta con cascarita. La uva, el tomate, son bayas. ¿Sí? ¿Han visto la uva? Ese es un acino. Los alvéolos son acinos. Conjunto, acinos, son como uvitas pegadas. ¿Entienden? Es el acino. Y tienen que relacionarlo para que lo entiendan. Porque aquí vamos a hablar de qué? De los acinos pancreáticos, que dice que tienen formita de uva. Estos acinos pancreáticos tienen una función, la función exocrina del páncreas. ¿Qué forman? El jugo pancreático, que es una sustancia alcalina que tiene enzimas que actúan sobre los carbohidratos, las grasas y la proteína. Punto. Los acinos. ¿Estamos? Esa es la función de los acinos pancreáticos, la función exocrina o digestiva del páncreas. Y la función endocrina, esa sí está a cargo de quién? De los islotes de Langerhans. ¿Qué son islotes? Japón es un archipiélago, tiene un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Un conjunto de islitas. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a decir islitas, sino que son islotes, que como son pequeños archipiélagos. En este mancito hay varias islitas. Y en este islote de Langerhans, que es un conjunto de células, ¿sí? Entre comillas, islitas, cada islita tiene su nombre. Células alfa, células beta, células delta, células teta. ¿Estamos? Entonces, el islote de Langerhans es una terminología histológica que representa un conjunto de células especializadas. En este caso, por ejemplo, nos están diciendo, yo quiero que nos quedemos con la figura clara. Quedó claro que el páncreas está ubicado detrás del estómago, ¿no es cierto? Que tiene cabeza, cuello, cuerpo, cola, y que tiene una función endocrina y una función exocrina. Exocrina es sinónimo de qué? De función digestiva. ¿Y endocrina es función de qué? De hormona. Como hormona va a liberar a la insulina, al glucago, a la somatostatina, ¿no es cierto? Y el jugo digestivo, que es una solución alcalina, que tiene enzimas, proteasas, lipasas y aminasas. Muy bien. Entonces, los islotes de Langerhans, dice que hay de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, de 0,3 milímetros de diámetro, 0,3 milímetros de diámetro, junto a los capilares sanguíneos, para liberar o secretar las hormonas. Secretar y excretar, ya quedó claro, ¿cierto? Espero que haya quedado claro. Las células alfa, beta, delta. Las células alfa secretan glucagón. Las células beta, ¿qué secretan? Insulina. ¿Y las células delta, qué secretan? Somatostatina. 60, 25, 85, 95, nos falta un 5%. ¿No es cierto? ¿Qué células faltan? Las células gamma. ¿Qué produce? Ya podría ser la próxima me dice. Muy bien, hasta ahí quedó claro, chicos, no quiero que se confundan. El páncreas en su función exocrina es una función digestiva, enzimas digestivas. Y la función endocrina es la síntesis y liberación de hormonas. Los acinos pancreáticos están relacionados con la función exocrina digestiva
y los islotes del ángela que está formada con la función endocrina. Dentro del ángela tenemos la célula alfa, beta, gamma. Delta, perdón. Las células alfa que producen glucagón. La beta, insulina. Y la delta, somatostatina. ¿Qué es glucagón? Un chiquito cagón. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es glucagón? A ver, ¿qué es glucagón? No va a decir que no lo escuchen por primera vez. Etimología. Etimología. A veces ya no vamos a estar ahí detrás de ustedes. Etimología. Acostúmbrense cuando no sepan. Vean, el que lo encuentra lo lee. Glucagón. Busquen, chicos, busquen. La palabra glucagón. Lee. Ya. Es un término acuñado. Acuñado, lo han agregado. Dice, significa conducir, mover o estimular. Etimológicamente, que estimula o conduce glucosa. Ya. Entonces, glu viene de glucosa, ¿no? Y el sufijo. ¿Han buscado un sufijo o no? Sí, glu es dulce o azúcar. Glu es glúcido, dulce, azúcar. ¿Y el otro término? Agón es Agón, no cagón. Agón. ¿Qué dice? actuar, conducir. Es el que actúa, es el que conduce al azúcar. Porque cuando estamos en ayuno, ¿qué hace el glucagón? Es catabólico, conduce, moviliza, aumenta los niveles de glucosa. Esa es la función del glucagón. A veces, chicos, como les digo, la etimología nos ayuda. ¿Qué significa somatostatina? Somato, ¿qué es somato? Hemos visto reciente, la parte de la neurona. Cuerpo. Somato, cuerpo. Cuerpos. Y estatina, atorvastatina. ¿Han escuchado atorvastatina, el medicamento? ¿Qué es? A ver, busca etimología de somatostatina. Proviene de la unión de raíces griegas y latinas soma, griego que es cuerpo, y statin derivado del latín statum stare, que es parar, detener, no moverse. Ya. Somato, cuerpo. Estatus, detener, parar, no moverse, inhibir. Inhibir, inhibe el cuerpo. ¿Cómo se llama la hormona que desarrolla el cuerpo humano? La hormona de crecimiento. ¿Quién la inhibe? La somatostatina. Somato y estatina detiene el crecimiento del cuerpo. ¿Quedó? Muy bien. Seguimos. Ahora, la síntesis ya más o menos ya la vamos viendo, es la misma, chicos, sino que hay que ajustar cosas. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso o del retículo endoplasmático? Sintetizar proteínas, fragmentos. ¿Y quién nos arma? El aparato de Golgi. Punto. Si ya lo tenemos claro, nos preguntan, síntesis de la insulina, que es una hormona peptídica, son por las células beta los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Sintetizan proteínas también. Transcripción genérica del ADN para producir una proinsulina. Su peso molecular es de 11.500. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad del peso de la Daltons? Transcripción génica. ¿Qué es la transcripción génica del ARN? Biología básica. Transcripción. A ver, ¿qué es transcripción génica? Adelante, caballero. ¿Qué es la transcripción génica? ¿Qué es? ¿Qué es? La célula tiene tres partes, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. El núcleo es el cerebro, es el coordinador. En el núcleo, ¿qué encontramos? Al nucleólogo. Y en el nucleólogo, ¿qué encontramos? La cromatina, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El desoxirribonucleico son cadenas secuenciales de aminoácidos
¿sí? Es como una central. Ella tiene la fórmula que dice, ¿qué proteína quieres? Tal proteína, ya, toma la fórmula. Y los ribosomas y los retículos recogen la fórmula que dice, ay, hay que echarle tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, sí, ve, salió. ¿Quién les mandó el mensaje? Que se hereda el ácido desoxirribonucleico. Y cuando le dicen ácido, sal, no. Al ácido no lo toca, compadre. Lo mueve, desaparece, me raya, se me malogra. ¿Sí? Sácale la información una copia y lo mandan al ARN. El ARN es una copia y eso se reparte el ARN mensajero. Es la fotocopia. ¿Me entendieron? Entonces, transcripción trasciende más allá de eso. Es la transcripción génica del ARN para producir una preproinsulina, que son proteínas previas, ¿no es cierto? Que su peso molecular es 8.500. El retículo endoplasmático que ya vimos se desdobla para formar la proinsulina. Antes, ¿cómo era? Una proinsulina y luego se convierte en proinsulina. Esa proinsulina tiene un peso molecular de 9.000, formado por las cadenas A, B y C. En su estructura de la insulina, ahí está la cadena A, que es esta celestita, la cadena B, que es esta amarilla, y la cadena C, que es una C invertida, que está de verde. Esto es segregado, o sea, están separadas. Muy bien. Entonces, vean que primero es una prehormona, es la preproinsulina, ¿no es cierto? Luego, a nivel del retículo endoplasmático, ya se convierte en proinsulina, y esa proinsulina está con un peso molecular de 9.000 formado por cadenas ABC. Esas cadenas son las que le van a dar la estructura a la insulina. El aparato de Golgi, recuerde que después del endoplasmático pasa al aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Ensambla. El aparato de Golgi se separa. La insulina, dice, agarra la insulina A con la insulina B, en este de rojo, y ahí forma la insulina. Y la C, ahí se llama el péptido C, en la estructura. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se sintetiza? A través de los ribosomas, a través del retículo endoplasmático. Se genera la preproinsulina. Luego le da la chamba a quién? Al retículo endoplasmático, que ya la genera como proinsulina, deja 3 cadenas ABC. Y después se la dan para que ya la arme el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático normalmente coge la cadena AB y forma la insulina propiamente dicha. La proteína o la cadena A está formada ¿por qué? Por 21 aminoácidos y la cadena B por 30 aminoácidos. Eso se les pregunta. Pero como no están en el contexto, ni lo leen. Y si lo leyeron, ni lo entendieron. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué es una transcripción génica. Porque ustedes no saben qué significa somatostatina. Porque ustedes no saben qué es el UFAO. Y esos son conceptos. Parece mentira, chicos, pero ahí está el meollo del asunto. Se les está repitiendo. ¿Y qué le van a ver? Características. Sí, ¿verdad o falso? La cadena A tiene, por ejemplo, 25 aminoácidos, ¿verdad o falso? Falso. Y la cadena B está formada por 40 aminoácidos, ¿verdad o falso? Falso. Y a veces, ay, no, muy buscada. No, es fundamental. Es la insulina. Muy bien. Entonces, ya quedó, la síntesis, ¿no? Por las células beta, en las células beta, porque habíamos dicho que los islotes del ANG eran ¿cuántas células habían fundamentales? Alfa, delta y teta. ¿Quién forma la insulina? Las células beta, ¿cierto? Y las células beta, por acción de los ribosomas que forman las proteínas. Primero, en los ribosomas va a haber una transcripción génica del ARN para producir la preproinsulina, peso molecular 12.500. Ya el retículo endoplasmático se desdobla para formar la proinsulina, tomando en cuenta las 3 cadenas ABC. Y luego que le da las 3 cadenas, ya la que ensambla es ¿quién? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi dice de ABC, y usualmente ABC es insulina pura. La A formada por 21 aminoácidos y la B por 30 aminoácidos. Y el tercero queda como una proteína, el péptido C.
¿Y luego qué pasa? Ya circula libre en el plasma, ya lo libera a la sangre, al plasma, ya entendiendo, ¿no es cierto? Ya quedó claro que el plasma, ¿cuántas partes tiene la sangre? Si yo agarro, pásame tu brazo, doctora. Yo agarro aquí, miren chicos, 100 centímetros de sangre. Lo ponemos aquí, ¿sí? Aquí, en un portaobjeto, ahí lo dejamos, paradito. ¿Cuánto le sacó de sangre? 100. Habíamos dicho, en 1 mililitro de sangre, ¿cuántos glóbulos blancos hay? ¿Cuántos glóbulos blancos hay? En 1 mililitro de sangre hay de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos. ¿Cuántas plaquetas hay? De 150.000 a 450.000 plaquetas. ¿Y cuántos glóbulos rojos hay? De 3.5 a 5.5 millones. Vamos haciendo una analogía, una semejanza, una metáfora para que entiendan esto. En lugar de plaquetas glóbulos, vamos a llamar soles. ¿Cuántos soles hay en glóbulos blancos? De 4.000 a 10.000. Mira, 4.000 a 10.000 soles. Ahí lo pongo, 4.000, 10.000 soles. Un regulador. Viene la plaqueta y dice, yo pongo 150.000 y 450.000. ¿Quién más? Plaquetas. Y viene el glóbulo rojo y dice, yo pongo 3.5 a 5.5 millones. Sencillo, no vale. ¿Cierto? Vean la dimensión. ¿Por qué la sangre es roja? Por eso, pues, por la concentración de glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces, como la gran cantidad de los elementos celulares son rojos, por más tienen un pequeño diámetro. ¿Cuánto es el diámetro de un glóbulo rojo? ¿Cuáles son las características de los glóbulos rojos? Su diámetro, 7 micras. Es una célula bicóncava. ¿Cuál es la característica fundamental de los glóbulos rojos? Llevar y traer oxígeno. Sí, No tiene tiene núcleo. Por eso viven 120 días nada más. Muy bien. Entonces, miren, cada celulita de glóbulo rojo, imagínense 3.5 millones de glóbulos. Si yo le pongo, yo aíslo un solo globulito, le pregunto, ¿este globulito chiquitito pesa o no pesa? Me van a decir, sí, pero es infinitamente despreciable. Pero 3.5 millones, ¿sabes si no pesa? Ya pesa. Entonces, como a la doctora, ¿cuánto le saqué? 100 mililitros, ¿cierto? Por acción del peso específico de los glóbulos rojos y por acción de la gravedad, se va a fondear. ¿Qué va a pasar de aquí? Aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. De los 100, esto hay. De los 100, 100. 45 mililitros es de concentrado de hematocrito, de glóbulo rojo, perdón. Hay un concentrado de glóbulo rojo. A eso se llama hematocrito. ¿Sí? Ya se sedimentó. De 100 centímetros, 45 centímetros son de hematocrito. Por eso se dice que el 45%. Quiere decir, de cada 100 centímetros de sangre, 45 corresponden ¿a qué? Al hematocrito. ¿Y cuánto falta para 100? 55. Como este se coaguló, acá hay un sobrenadante. ¿Cómo se llama? Plasma. El plasma. ¿Cuánto es el plasma? 55%. Ahí está el 100%.
Si a ese plasmita que yo lo saco de aquí, lo centrifugo, ¿qué sale? El suero. El suero. Doble parte. ¿Estamos? No olviden. Rojos plasmas. Es la unidad para el análisis. De cada 100 centímetros de sangre que le hemos sacado, la ponemos en un reposo por acción del peso específico y acción gravitacional, se va a precipitar, formar un concentrado de glóbulo rojo llamado hematocrito. ¿Cuánto es? 45 centímetros de los 100. Es el 45%. Y el 55 restante se llama plasma. Y el plasma sometido a una centrifugación se convierte en... Suero. Hay sustancias como las hormonas que las podemos ver en el plasma, pero hay proteínas que necesitamos buscarlas en el suero. Muy bien. Entonces, bien chicos, una vez que ya está sintetizada la insulina, circula libre en el plasma, el tiempo de vida media de la insulina es 6 minutos, degradada por la enzima la insulinasa. Todo lo que termina en el prefijo asa es la enzima. La insulinasa, ¿no es cierto?, destruye la insulina en excedente. Desaparece de la circulación después de 10 a 15 minutos. Esto es importante en clínica. Doctor, le pongo insulina y me da miedo. Y si le bajo mucho, sí pues, porque no se tiene insulina, pero ¿en qué tiempo pasa? 15 minutos. Por eso es que cuando le dan insulina, tú le dices, la insulina generalmente se pone después de las comidas. Los hipoglicemiantes antes de las comidas. Había ahora la metformina es lo más fácil y manejable para el manejo de la diabetes. Entonces, ahora, por ejemplo, con las sulfonilurias, tú le dabas a un paciente, pero tenía que estar, le dices, por ejemplo, si te tomas la pastilla a las 7 de la mañana, tú a más tardar debes comer 7:30, media hora de espera. Si media hora después no te han dado de comer, agarra un vaso con agua, échale un poco de azúcar y tómalo. ¿Por qué? Porque empieza a bajar el azúcar. Y si no ha comido nada, le puede dar una hipoglicemia. ¿Sí? Y esos tipos de... La gente no entendía, se metía en superpaso, puta, le iba a las emergencias. Hasta que aparecieron las nuevas hipoglicemias de la metformina. Con la metformina va, come después que come, te evitas tu peso. Muy bien. Entonces, ya quedó claro más o menos. Seguimos. La secreción de la insulina, ¿dónde se forma la insulina? En los islotes de Langerhans, ¿dónde? En las células beta. La insulina se forma en las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas. El incremento de la glicemia, o sea, los niveles de azúcar elevados en sangre es el estímulo, ¿no es cierto? Si se libera o no insulina. O sea, la insulina es estimulada su producción y liberación por los niveles de la glucosa en la sangre. El incremento de la glicemia o glucosa inicia el estímulo de la célula beta de los islotes de Langerhans. Si el azúcar empieza a subir, los islotes de Langerhans empiezan a sintetizar insulina. Luego ingresa la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato. A ver, acá mejor ver. Vamos orientándonos con esto. Bien, chicos. Cuando los niveles de glucosa en sangre están altos, ese es estímulo, ¿sí? Para eso el sistema de coordinación endocrinológica por efecto de feedback le dice a la célula beta, cholo, hay mucha glucosa, bájamela. Y el único que la baja es la insulina. Por lo tanto, el estímulo elevado de glucosa le dice a la célula beta de los islotes de Langerhans, formen insulina. Los islotes de Langerhans, ¿qué agarra? Primero deja pasar la parte de la glucosa, por acción de la glucosinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. La fosfato, por acción de oxidación, genera el ATP. Este ATP cierra los canales de ATP potasio. Este cierre de potasio va a despolarizar y abre a apertura los canales de calcio. El calcio entra
y dentro de la célula ya se formó la insulina, ¿cierto? Habíamos visto de que el que la forma es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo almacena, o sea, lo genera, lo sintetiza y lo almacena, y lo tiene almacenado. Cuando entra el calcio, ¿qué hace el calcio? Lo estimula. El calcio no hace otra cosa, esto, chicos. ¿Qué hace el calcio exactamente? Para que no se vaya a rayar. El calcio, ¿qué hace? El calcio, una vez que entra, el calcio es como que si le empuja, y a esta membranita la fusiona con esto. Y lo libera. ¿Entienden? ¿Qué hace el calcio? El calcio acelera a estos gránulos insulínicos hasta la membrana de la célula. Y esta membranita roja que lo contiene con la membrana celular se fusiona. Se fusiona, se rompe y libera la insulina. ¿Entendieron? Bien. Entonces, dice, el incremento de los niveles de glucosa estimula la célula beta del ángela, ingresa la glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato, aumenta los niveles de ATP. ¿Qué es el ATP? Es una molécula macroérgica, macrogradeérgica energía, que cierra los canales de potasio y abre los canales de calcio. Abre los canales de calcio, estimula la fusión de la membrana de la vesícula de la insulina. Fusiona esta membrana esta roja con la membrana de aquí, se pega, se rompe y libera la salida de la insulina y esta la sale. Entonces, que luego viene, es una excreción por exocitosis. ¿Qué es exocitosis? Cuando dos membranas se fusionan, se rompen y liberan. Ahora, una vez que ya está liberada, la actividad de los receptores de la insulina celular, así como hay la síntesis, la formación, el almacenamiento y liberación de una hormona, toda hormona va a llegar a su objetivo, la célula inicialmente tiene que ser recepcionada por alguien. A eso se llaman receptores, porque la recepcionan. Entonces viene la insulina y este es un receptor. Este de aquí, este negrito, esa es la membrana celular. Esta es la parte extracelular e intracelular. De la parte extracelular se encuentra el receptor, la subunidad alfa, que es extracelular. Viene la insulina y va a tener que acoplarse aquí, en la subunidad alfa extracelular. Esta es la subunidad beta intracelular. Esta de aquí, esta es más ¿cómo se llama? ¿Qué color es este? No. ¿Cómo se llama ese color? Fucsia. ¿Perdón? Rosado, fucsia. Rosado intenso, dijo el sol. Y a este rosado intenso, a esa son la unidad beta intracelular. Y la tiroxina sinasa va a actuar internamente. Esta es la parte extra y esta es intracelular. La unidad alfa es extracelular, es allí donde se acopla la insulina. Se acopla la insulina. Y luego los sustratos del receptor de insulina y convierte la fosforilación activa de proteínas intracelulares por la glutato 4. ¿Qué es un proceso de fosforilación? Fosfoliberación. ¿Qué es fosforilación? ¿Qué es oxidación? ¿Qué es fosforilación? Oxidación, reducción. ¿Qué es? Fosforilación es un proceso por el cual se da una función de fosfato. Así es. Después de la activación de los receptores de insulina, esta es la insulina. El gluta 4 se moviliza en abundancia hacia la membrana plasmática
y la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y glucosa fosfato en su metabolismo. Y luego pasa al proceso de la oxidación de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son la función de la insulina sobre los carbohidratos? Recuerden que las hormonas van a actuar sobre los carbohidratos, sobre los carbohidratos, sobre las grasas y los lípidos y proteínas. A ver, captación y metabolismo de la glucosa. La glucosa es el principal gatillador para la secreción de insulina para uso muscular y hepático. La glucosa libre en plasma es el gatillador, es el detonante. Todo el mundo está tranquilo, entonces tiene que mantener todo su equilibrio. Graben esto por algún momento. Los niveles normales de glucosa es de 70 a 100 miligramos por ciento. ¿Cuántos son los niveles normales de glucosa? De 60 a 100 miligramos por ciento. ¿Cuándo se dice que un ser humano puede estar en diabetes? Cuando los niveles de glucosa en un ayuno de 12 horas puede ser igual o más de 126. 126. Si nosotros encontramos a una persona, por si acaso es el dosaje de la glucosa en ayunas, es una glucosa basal, le saca la sangre de la vena, no con el ¿cómo se llama? Glucómetro. El glucómetro. Eso no vale para diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, los niveles de glucosa normales, ¿cuánto es? 60 a 100. ¿Cuándo sospechamos que un ser humano está en condiciones de diabético? Cuando la glucosa es igual a ¿cuánto? A 126 o más. En ayunas. ¿Y qué pasa con los seres humanos que encuentran en ayunas la glucosa entre 101 y 125? Prediabetes. ¿Quedó claro? De 60 a 100, normal. Igual o más de 126, diabetes. Entre 101 y 125, prediabetes. ¿Entienden? Entonces, cuando la glucosa principalmente es el gatillador, cuando la glucosa está en sus niveles normales no se pasa nada. Pero cuando empieza a subir, ya eso desencadena. Ya se está rompiendo el equilibrio, estimula las células beta del páncreas para que formen la insulina. Una vez que la insulina favorece la captación y el metabolismo de la glucosa por el músculo, porque es un anabólico, y metafóricamente, analógicamente, veanlo así. Yo me lo aprendí a la insulina ¿cómo? A la insulina no le gusta el desorden, todo ordenadito. Pasa por la sangre y encuentra los niveles de colesterol, aminoácidos, glucosa por las nubes. Dijo, no, carajo, así no es. Glucosa, ven para acá, vaya a guardarse. Pero no entendemos. ¿Cómo se guarda la glucosa? ¿Bajo qué forma? De glucógeno. ¿Y dónde se almacena? Hígado y músculo. ¡Pum! Lo manda para allá. Agarra las grasas, no del colesterol, depósito, se va a la panza. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, piénsenlo así. Entonces, la insulina favorece la captación y el metabolismo de la glucosa por el músculo. Después de las comidas con actividad muscular de ejercicios, colabora con el transporte de la glucosa a la membrana del miocito en reposo. O sea, el músculo, es la unidad estructural del músculo. El depósito de glucógeno en el músculo. En esa forma se almacena la glucosa, como glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. Después de una comida, si no se hace ejercicio, la glucosa se deposita como glucógeno en el músculo para uso rápido de minutos posteriormente. El depósito de glucógeno en el hígado. Recuerden, la glucosa se almacena en forma de glucógeno y su centro de almacenamiento, ¿quiénes son? El hígado y el músculo. Aproximadamente 100 gramos de glucógeno en todo el hígado. La glucosa no utilizada después de la comida es captada en el hígado. La glucosinasa fosforila la glucosa y la glucógeno sintetasa la polimeriza a glucógeno y en esa condición se almacena. Entonces seguimos con la captación de la glucosa. El hígado libera glucosa entre las comidas, ¿no es cierto? Entonces los niveles de glucosa dependen. Nosotros, por ejemplo, generalmente nosotros estamos acostumbrados a 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Pero las necesidades de los requerimientos de glucosa
va a deber a la actividad física del individuo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién va a gastar más energía? Pues el doctor Orión que está estando bajo sombrilla, con aire acondicionado, tomando su agua, o un pata que está bajo el sol tirando palanca, ¿cierto? Predominantemente la dieta, ¿de qué tipo de alimentos tiene que tener el trabajo físico forzado? Carbohidratos. ¿Cuál es la fuente de glucosa? Los carbohidratos. Arroz, papa, yuca, camote. Eso come. La gente del campo come eso, porque es carbohidrato. A su manera entendieron. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces la gente del campo come plátanos, que es glucosa pura, y por eso les aguanta su... Y no se engorda, pero imagínate esa dieta conmigo. Puta, estuviera más gordo de lo que estoy, pues, ¿no? Porque no quemo. Ellos para irse, una vez me fui a uno de mi esposa, sus primos. Dice, bueno, vamos a ir a una café de café. Vamos, y yo, ¿dónde queda? Y aquí no va a ser la vuelta. Vamos. Salía a las 8 de la mañana, eran las 1 y no llegaba. Puta, casi me ahogo. Paisa me dijo, aquí sí, tú no la jodas. Porque el cerro seguía caminando. Van y vienen. Uy, me olvidé tal cosa. Ya no te preocupes, yo me voy para la chaca y ya puedo recoger plátano. Me dice, vamos, ¿dónde vas? Otra vez aquí, no, pero vamos haciendo corte, no, manito. Ahí viene, son atléticos. Porque quema el carbohidrato. Todo carbohidrato que no se quema se convierte en grasa. Así es simple. Todo el exceso de carbohidratos se convierte en grasa. Muy bien, el hígado libera la glucosa entre las comidas. Les decía a estas personas, por ejemplo, ellos van de temprano, hacen sus actividades, todo lo que pudieron haber comido ya lo quemaron. Pero si siguen su actividad, ellos, aparte de que han quemado el alimento que han ingerido, tienen sus reservas. Es ahí donde actúa el glucógeno. El hígado libera la glucosa entre las comidas. El descenso de los niveles de glucemia, glucosa, hemia sangre. El descenso de la glucosa en la sangre reduce la secreción de insulina. Activa el glucagón, que es el contra, es un catabólico. Así como un anabólico no le gusta, lo guarda, el otro es un desordenado. Le dice al glucógeno que está en el hígado graso, dice, libérese. Genera la glucogenólisis. Lo revienta y empieza a subir los niveles de glucosa cuando hay esa necesidad. Por eso se llaman las hormonas contrarreguladoras. Pregunta, ¿cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? El glucagón, la hormona del crecimiento y los cortisoles. Muy bien. Hormona de crecimiento Entonces, y los cortisoles. activa el glucagón, activa la enzima fosforilasa, rompe los enlaces de fósforo del glucógeno y se convierte en glucosa y pasa a la sangre. La insulina favorece la conversión de los excesos de glucosa, la insulina. Toda glucosa que hemos recibido y no la quemamos, ya no todo se guarda porque se satura. Inicialmente lo guardan como glucógeno. El hígado y el músculo le dicen, compadre, ya no mandes más porque ya estamos bienecidos. Pero hay mucha glucosa. Entonces la insulina favorece la conversión del exceso. Cuando la capacidad de saturación del hígado y los músculos ya no pueden almacenar más los excesos que tienen glucosa libre en sangre, se transforman en ácidos grasos y inhiben la gluconogenia hepática. Ya no forma más glucógeno porque está en excedente y lo convierte en de colesterol y se convierte en grasa. El exceso de glucosa sanguínea que no se deposita como glucógeno se convierte en ácidos grasos, es la grasa. Se empaquetan como triglicéridos y se transforman por esta proteína LDL. Es un transportador de los triglicéridos, de las grasas. ¿A dónde? Al tejido adipósito. ¿Cuál es el tejido adipósito por excelencia? La panza. Y el corrochito, que la panza chilena. Ya. Muy bien. Inhibe la formación de glucosa a partir de grasas y proteínas. Los efectos de la insulina en el encéfalo. Partiendo por este análisis común, ¿cómo se llama el carbón humano que genera la energía al cuerpo? ¿Cómo se llama? Glucosa. ¿Sí? El cerebro es un órgano noble y es achorado. Me dice, compadre, a mí me da glucosa pura
A mí no me das esa gluconeogénica, esa glucosa que ha formado a partir de grasa, todo eso, no, a mí no. Me dame carbohidrato puro y de calidad. Y necesita oxígeno puro en condiciones. El corazón es más noble. El corazón, todas esas grasas las quema. Es una máquina de decir, compadre, que no me falte energía, no, porque si para, se acabó la vida. Entonces, ¿qué hacen los efectos de la insulina en el encéfalo? Las neuronas no necesitan insulina para el ingreso de la glucosa. Son muy permeables como sustrato de energía. Hay un sistema siempre, el cerebro tiene un sistema de autorregulación, tanto para las vías metabólicas como para las vías vasculares. Se cierra solito. Lo que llamamos la barrera hematoencefálica. Muy bien. ¿Cuál es la función de la insulina sobre los lípidos? Acabamos de ver la función de la insulina sobre los carbohidratos. Ahora, ¿sobre quién vamos a ver? Sobre los lípidos. Entendiendo que la insulina es una hormona anabólica. ¿Y cuál es mi idea de anabólica? Es ordenadita. No le gusta que en la sangre estén abundantes las cosas. No. Las agarra y las sintetiza. Esa anabolina construye. En cambio, los efectos contralaterales, por ejemplo, es... ¿no? Muy bien, la insulina sobre los lípidos. Insulina y el metabolismo de los lípidos. La insulina favorece la síntesis y depósito de lípidos. Punto. Sintetiza y deposita, no lo libera. ¿Cierto? Después de una comida se interrumpe el uso del ácido graso. ¿Sí saben qué son los ácidos grasos? ¿Ah? ¿Saben qué son los ácidos grasos o no? Sí, la grasa. La grasa. Los lípidos. Es la unidad fundamental de las grasas. ¿Cuál es la unidad fundamental de los carbohidratos? La harina. Ay, me olvidé, se me fue. Miren, chicos, los alimentos se clasifican macronutrientes y micro. De macronutrientes, ¿cuáles son? Carbohidratos, proteínas y grasas. Y de los micronutrientes, ¿cuáles son? Las vitaminas y los minerales. De las vitaminas son las liposolubles y las hidrosolubles. Hidrosolubles que son las vitaminas hidrosolubles son básicamente el beso, la B y la C. Y las liposolubles es A, D y K. Y los minerales, sodio, potasio, zinc, magnesio, lo que vemos es muy importantísimo para el cuerpo. Entonces, cuando nosotros comemos leche, huevo, pan, ¿no es cierto? Eso no pasa a la sangre. Tiene que ser transformado de sustancias complejas en sustancias simples o asimilables. Los carbohidratos se transforman hasta monosacáridos, glucosa, fructosa, lactosa. Las proteínas se transforman hasta aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos son? 21. La doctora, ¿qué es otro lado, Vázquez? ¿Cuántos aminoácidos son, doctora? 21. ¿Cuántos? 21. 21. Y de estos 9 son esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? ¿Por qué? Porque el cuerpo no los puede generar y tenemos que buscarlo en los alimentos. ¿Cuáles son los 9 aminoácidos esenciales? Neumotenia, pregunta de examen, bioquímica, es clásica, ¿no? Bueno, entonces los ácidos grasos, chicos, es la menor unidad de los lípidos de la grasa, se convierte en ácido graso y glicerol. En ácido graso y glicerol, es la menor unidad. Entonces, después de una comida se interrumpe el uso de los ácidos grasos. Genera producción de reservas de grasas para el almacenamiento posterior. Recuerden que la insulina es anabólica. ¿Y qué es anabólica? Le gusta sintetizar, concretar y almacenar. ¿Sí? No le gusta que esté nada. Inhibe la acción de la enzima lipasa. Hidroliza los aclaros, que inhibe la lipasa. ¿Por qué? Porque la lipasa va a liberar más ácido graso y ella no quiere. Entonces la acción de la insulina es
disminuye la producción de los ácidos grasos. ¿De qué manera? Inhibiendo la lipasa. El déficit de insulina consume grasas para la energía. El déficit. A ver, ¿qué pasa? En un ser humano, cuando las células beta del páncreas, ¿dónde se forma la insulina? En las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Cuando el ser humano nace y las células beta no forman nada de insulina, a eso se llama diabetes tipo 1. Y generalmente el diagnóstico es en bebitos. Y esos chiquitos van a ser insulino dependientes de por vida. Y la insulina, la diabetes tipo 2, es generalmente el que aparece en el adulto. Las células las células betas de los islotes de Langerhans forman insulina, pero no lo suficiente. Por poner un número, para que estés bonito todo el día necesitas 100 unidades de insulina que forme tu hígado, perdón, tu páncreas. Y de pronto tu páncreas forma 60, 70, tienes un déficit cuando de 40, 30. Eso le damos con hipoglicemiantes oleares. Por ejemplo, la metformina es un medicamento que actúa a nivel del intestino delgado, donde se absorben los carbohidratos. Entonces, él es un regulador. ¿Qué vas a absorber? Carbohidratos, y pasa. Por autorregulación, alguien le manda una información, dice, Cholo, ya no pases más, perfecto, ya no pasa. Para que no se eleven los niveles en sangre. Y la metformina al mismo tiempo va y le estimula a la célula beta para que forme insulina. La metformina tiene dos mecanismos de acción. A nivel intestinal inhibe la absorción de los monosacáridos y a nivel de célula beta estimula la formación. Por eso que algunos pacientes, como se genera el carbohidrato, se fermenta, se elevan flatulencias, es un efecto secundario. Bueno, entonces en diabéticos, en la diabetes mellitus, la falta de insulina aumenta el uso de la grasa para la actividad, porque si la insulina no regula la glucosa, la glucosa no puede entrar a la célula. Y si no entra, no hay energía. ¿Y de dónde hacen uso de energía? Por otra vía metabólica, por acción de las grasas. El déficit de insulina aumenta la concentración de colesterol y fosfolípidos, aterosclerosis. El déficit de insulina aumenta los cuerpos cetónicos, cetocidosis diabética. Es lo contrario, si esta no está, todos los alimentos se disparan. Ya que este es el regulador. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de la insulina sobre las proteínas? La insulina facilita la síntesis y el depósito de las proteínas, igual que con todos los elementos. Estimula el transporte de los aminoácidos al interior de la célula, aumenta la traducción y la transcripción genética de proteínas, inhibe el catabolismo de las proteínas, porque es anabólica. Inhibe el catabolismo, más bien incentiva el almacenamiento. El déficit de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. El aumento del uso de los aminoácidos como recursos energéticos, aumenta la urea. La urea es un metabolito final de las grasas, el ácido úrico, la urea. La insulina y la hormona de crecimiento actúan para promover el crecimiento. Juntos con la hormona de crecimiento actúan en la síntesis de proteínas para el crecimiento. La hormona de crecimiento son todas esas hormonas que van a dar las facilidades para que el cuerpo crezca, el músculo y el hueso. Y como la insulina es anabólica, contribuye a esa actividad. Y la regulación de la insulina, control de la secreción de insulina, el aumento, hemos dicho, ¿quién depende la síntesis, almacenamiento y liberación de la insulina? Los niveles de glucosa en sangre. El aumento de la glucemia, glucosa, emia, sangre, los niveles. El aumento de los niveles de la glucosa en sangre en forma repentina estimula la secreción de insulina. Primero aumento de 3 a 5 minutos después de una comida, cuando nosotros empezamos a comer, los niveles de glucosa se elevan automáticamente, eso es lo que estimula la liberación de insulina. Aumenta la insulina en sangre 10 veces su valor, eso ya está en insulina preformada. Luego decrece a los valores mínimos en 5 a 10 minutos.
El momento que come es la marea alcalina. Se aumenta, ¿se llama la marea alcalina, no? Bioquímica. Ya. ¿Cuál es el efecto fisiológico de la marea alcalina? Que se duerme después de la comida. Ese es. Luego decrece, el segundo aumento es a los 15 minutos y la receta es de 2 a 3 horas. El aumento de aminoácidos en sangre, como los arginina, leucina, se potencia con la glucosa en sangre. El aumento de ácidos grasos libre en la grasa. Las hormonas gastrointestinales, que ya eso lo vamos a ver en el próximo episodio, gastrina, secrecina, colicistocinina, péptido, parecido al glucagón y otras hormonas que estimulan o potencian la secreción. Glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, progesterona y estrógeno. Disminución de la secreción que produce hipoglicemia en ayuno, somatostatina alta, adreno, el glucagón y la somatostatina. ¿Qué es el glucagón y la somatostatina? ¿De quién voy a hablar ahorita? A ver si se ubica. ¿Quién forma el glucagón? ¿Dónde se forma el sintetiza el glucagón? El glucagón. En las células alfa, beta y es la delta. somatostatina, vamos a hablar de las células alfa y delta, porque vamos a hablar de la beta pura, que es la insulina y es materia del capítulo. Entonces, bien hijos, las funciones del glucagón es contraria, así como la insulina es anabólica, estas dos son catabólicas. Secretado por las células alfa de los islotes de Langerhans, es un polipéptido de 29 aminoácidos con un peso molecular de 3.485 daltons, el peso molecular. Es el principal efecto de la hormona hiperglicemiante. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es el estímulo? Así como después del alimento se libera la insulina, el ayuno prolongado activa el glucagón. ¿Se acuerdan de la primera lámina? Durante el ayuno produce la glucogenólisis hepática. ¿Ves que ya los niveles, si tu última comida fue tu cena, fue 7, 8 de la noche, en 12 horas empieza a bajar? Y esta automáticamente al glucógeno que está almacenado lo libera y aumenta los niveles en sangre. El ayuno prolongado activa la acción del glucagón. Activa la gluconeogénesis transformando aminoácidos y lípidos en glucosa. Otros efectos que produce el glucagón: estimula la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo en riñones, favorece la secreción biliar e inhibe la secreción de ácidos en el estómago. Inhibe la secreción del glucagón, la hiperglicemia. Lógico, porque si los niveles están muy altos, se autorregula, ¿cierto? Porque mientras los niveles bajan de la glucosa, el glucagón libera hasta que suben. Pero cuando los niveles ya están en hiperglicemia, es un elemento autorregulador, un efecto de feedback, ya deja de producir. Estimula la secreción del glucagón, el incremento de aminoácidos y el ejercicio físico. ¿Cuáles son las funciones de la somatostatina? Se producen en las células delta de los islotes de Langerhans. Polipéptido de 14 aminoácidos, su vida media corta de 3 minutos en la sangre circulante. Estimula la secreción de la somatostatina. Esta aumenta la glicemia, aumenta los aminoácidos, aumenta los ácidos grasos y aumenta las hormonas gastrointestinales. El glucagón y la somatostatina son hormonas catabólicas y la insulina es anabólica. Función y efectos inhibidores de la somatostatina: inhibe la secreción de insulina y glucagón en los islotes, reduce la motilidad del duodeno, estómago y vesícula biliar y disminuye la secreción y la absorción en el tubo digestivo. De todo esto, chicos, que tenemos que rescatar algo es lo que les decía, esta enfermedad, cuando hay deficiencia de la producción de insulina en el cuerpo humano. La insulina es la hormona que controla los niveles de la glucosa. Su deficiencia hace de que los niveles de glucosa se aumenten en sangre. A ello se llama la diabetes mellitus. ¿Cuáles son las características clínicas cuando un médico sospecha? Paciente que empieza a comer mucho, mucho, fagia, tragar, comer, come mucho, mucho,
Dictia, beber. Polidictia, polifagia y Poliuria. poliuria, orina mucho. Pérdida de peso. Entonces, lógico. Si una persona empieza a comer mucho, a beber mucho, ¿qué me dice el sentido común? Oye, está comiendo mucho, está tomando alcoholillo, vas a engordar. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Una persona come mucho, bebe mucho, orina mucho y pierde peso. Esa es la contradicción. ¿Sí? La lógica me dice, oye compadre, si comes mucho y bebes mucho te vas a engordar. No, es al contrario, come mucho, bebe mucho y encima pierde peso. Ahí se despierta. ¿Sí? Esa contradicción genera la sospecha de la diabetes. Ahora, ¿cómo se...? Ya más o menos aquí. Habíamos dicho, ¿cuáles son los criterios? Primero, portamos. ¿Cuáles son los niveles de glucosa en sangre? 70 a 100. ¿Cuándo sospechamos de diabetes? Igual o mayor de 126. Entre 101 y 125, Prediabetes. prediabetes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la diabetes? Uno, el primer criterio dice, en un ayuno de 12 horas, por eso que cuando mandamos a hacer, ¿sí? No es por el glucómetro, con la tira del glucómetro, eso no sirve para el diagnóstico, es solamente para control. Es la glucosa basal, se llama glucosa basal cuando le sacas en la vena el ayuno de 12 horas. Si le encuentras igual a 126, las guías internacionales de práctica clínica me dicen, compadre, si tú a un ser humano en ayuda le encuentras 126, no le pongas el etiquete diabético, todavía no. Se recomienda en menos de 72 horas repite la prueba. ¿Por qué? Porque pueden haber factores de que el que la hizo es un aprendiz, o puede ser un experto, pero la calidad de sus reactivos son malos. ¿Sí? Siempre si se vuelve a corroborar en una segunda, ahí sí, y es diabético. Otro, si tú usas el azar, el glucómetro le tomas con glucómetro, le hincas, tomas la medida, el glucómetro te mide. Si es de 200 a más, en cualquier momento, si comió o no comió, no importa. Si es mayor de 200, y el otro es una nueva molécula que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, su unidad es porcentual, el porcentaje. Y normalmente debe estar en el ser humano menor del 6%. Cuando tú le encuentras la hemoglobina glicosilada más de 6.5%, eso se interpreta como, ese dato me dice, compadre, ese señor, esa señora que está delante tuyo hace más de 3 meses que está con la glucosa por las nubes. La hemoglobina glicosilada. Entonces, la clínica va a ser poliuria, micciona mucho, polidictia, bebe mucho y polifagia. ¿Y cuál es el síntoma cardinal contradictorio? Pérdida de peso. El síntoma de la diabetes de forma aleatoria, una glicemia en cualquier momento, ¿sí? Con Context mayor de 200, en ayuno, si lo encuentro, 126 igual o más de 126, diagnóstico. Tolerancia a la glucosa después de 2 horas. El test de tolerancia, ¿qué haces? Llega, por ejemplo, la persona que sospecho, ¿no? Yo lo siento aquí en ayuda. El test de tolerancia, agarro un vasito, con agua pura, le echo 150 de agua, 75 gramos de glucosa. Azúcar blanca. Tómalo. En ese momento, yo le saco una medida de sal. Y luego le sacamos cada media hora, por 4 veces. Es decir, media hora, 1 hora, 1 hora y media y 2 horas. De aquí para ir viendo cómo progresivamente va aumentando. El que me va a dar el diagnóstico final es la última medida, la de las 2 horas. En el test de tolerancia, el test de tolerancia a la glucosa, 75 gramos de glucosa. Se controla el azúcar cada media hora. A la 4ª vez o a las 2 horas es igual o mayor de 200, bingo. Diabetes. El test de tolerancia. Tolerancia a la glucosa mayor de 200, ya 220 la persona. Y la hemoglobina glicosilada, si es igual o mayor de 6.5, diabético. ¿Ya? Normalmente 5.9, cualquier persona no diabética es 6, 6.1.
Si es igual o mayor de 6.5 hemoglobina glicosilada, grábense los chicos, porque a veces tienen pequeños casos clínicos. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de diabetes? Habíamos dicho que hay dos tipos de insulina, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, diagnóstico desde la niñez, el tipo 2 en el adulto. En el tipo 1, el 5 a 10%, el diabético es el 80% son de tipo 2. Es una destrucción inmunológica de las células beta. Tratamiento de insulina subcutánea. Es un insulino requiriente de por vida. El diabético tipo 2 es del 80% de los diabéticos son de tipo 2. La insulina no es suficiente para mantener un nivel de plasma, produce pero no completo. Por eso se usan hipoglicemiantes. Tratamiento antidiabéticos orales. Oye, eso es todo. A ver chicos, vamos a tomar lista.